buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, queridas familias TDH, comunidad TDH, papá, mamás, docentes. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube, y contaremos como hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría conocer conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también por TikTok. Mamá, papás, queridos docentes, es un gusto para mí tener el programa de hoy, pues con un invitado de lujo, un episodio muy especial. No solo porque es un episodio que va a dar luces, va a contribuir con el Día Nacional de la Discapacidad, sino porque el invitado que tenemos realmente nos va a dar puertas y nos va a dar ánimos y nos va a dar mucha motivación con su experiencia de vida. Él es un ejemplo de perseverancia, de empoderamiento y liderazgo. Es sociólogo, es licenciado en Ciencias Sociales y desde su exitoso podcast Sin Límites, que se transmite por Canal B todos los lunes a las 3 de la tarde, comparte con todos sus oyentes y seguidores todos los temas vinculados con la discapacidad. Doy la bienvenida al señor Luis Hernández. Señor Luis, es un placer tenerlo con nosotros y muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias, Carla. Para mí es un placer estar contigo y bueno, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que se te antoje hacerme con toda la libertad. Tienes toda la libertad para preguntarme todo aquello que tú piensas que pudiese servir de algo, una contribución para tu público oyente y televidente, ¿no? Muchísimas gracias, señor Luis, porque para nosotros es un gusto poder compartir temas variados, temas diversos. Si bien es cierto, nuestro podcast ayuda muchísimo y contribuye con nuestras familias y comunidad TDH, pues también es interesante ver diagnósticos y también ver otras condiciones importantes que nos acompañan, que están con nosotros y que son parte también de nuestra vida y parte de una sociedad que queremos ver cada vez mejor y cada vez más unida. Por eso me gustaría muchísimo, señor Luis, que podamos conocerlo un poquito más, conocer un poquito más su historia, sobre todo su historia con su podcast, el podcast Sin Límites. ¿Cómo fue, señor Luis, este proceso de encontrar esta voz, la voz de la discapacidad a través de su podcast? Bueno, yo siempre tuve interés por orientar a la sociedad, humildemente, no es que yo sea la última palabra en esto, pero siempre me di cuenta que entre las personas con la llamada discapacidad, que es un tema a discutir también, entre nosotros y la sociedad en general había una gran distancia. Y yo decía, esto no es culpa de la sociedad, es que no la orientan, no la informan. Entonces siempre me planteé eso, llamar la atención de la sociedad, informarla y entonces ahí decirle, trátame en esta u otra forma y no me trates así o asá. Entonces, hace muchos años yo he colaborado con programas de otras personas que hablaban del tema y hace un año y meses hablé con el director de Canal B, del Bicentenario, Canal B, Alfonso Baella, y le planteé y él tuvo la gentileza, pero no solo la gentileza, tuvo la interesante capacidad de darle acogida a esta temática y me dijo, ven, vamos a hacerlo. Y comenzamos a hacer el programa Sin Límites, en el cual yo hablo de la discapacidad, pero no me ciño solo a lo que son nuestros problemas para quejarnos o para hacernos las víctimas, sino que a partir de esa discapacidad nosotros hablamos de otros tópicos, de gestión pública, de economía, de cultura, etc., etc. Y en eso estamos
tratando de hacer que la gente se acerque a nosotros y de que nosotros nos acerquemos a la gente. Y qué interesante, señor Luis, porque recuerdo muchísimo el día que nos conocimos, justamente hablamos de este término discapacidad, que en realidad la discapacidad más pues está presente en las otras personas que ven limitantes, en las otras personas que ven dificultades y no ven más bien las fortalezas y no ven ese desarrollo que nosotros podemos tener. Bueno, fíjate, la discapacidad como tal, la palabra discapacidad o el término discapacidad para mí es un eufemismo. Porque es como cuando tú, perdona el paralelo, pero cuando a una barriada le dicen pueblo joven para que suene menos feíto. Es igualito, o sea, una persona que no ve tiene una incapacidad concreta. No es discapacidad, es incapacidad. Pero frente a eso uno no tiene por qué molestarse. Tiene que aprender a enfrentar la incapacidad y sortear el obstáculo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace? Yo hago eso todos los días. Hay barreras, hay límites que tenemos que quitarnos de encima, muchas veces a punta de maña, más que fuerza, y porque yo pienso que el nombre, digamos, concreto de lo que se llama técnica, ¿no es cierto?, del conocimiento técnico, la maña es la técnica pura y dura. Día a día uno no estudia para adquirir mañas positivas para darte cuenta cuando llegas a una esquina, cuando estás llegando a una puerta de garaje de donde va a salir un carro. Eso aprendes a escucharlo. No te lo van a enseñar siempre en una academia, en un centro de rehabilitación. Tú lo aprendes. Entonces son mañitas, por eso digo en el mejor sentido de la palabra. La técnica es la maña bien aprendida cuando estás sobre el caballo, no antes de subir a montar. Un poco eso. Entonces, la discapacidad es un eufemismo. Yo soy incapaz de manejar un carro, por ejemplo. No es que tenga discapacidad. Soy incapaz, tengo la incapacidad visual de manejar un carro, pero eso no quita que yo pueda llegar, no siempre, pero que yo pueda llegar a donde me propongo, ¿no? Como que he venido acá. Así es, y le agradecemos muchísimo que puede estar el día de hoy con nosotros, y eso me ayuda a poder generar mi siguiente pregunta, que es: para su programa, para el podcast Sin Límites, ¿encontró usted algunas barreras que tal vez tuvo que superar para que este podcast salga adelante, para que este año pues pueda lograr estos objetivos que ha querido y se ha planteado? No encontré barreras, la verdad, porque, y esto me da pie a algo bien interesante. En concreto, no encontré barreras porque la predisposición del director del canal estaba ahí. Vamos a hacerlo. Los chicos que graban conmigo aprendieron a tratar conmigo, a laborar conmigo, que es todo un tema, una relación. ¿Cómo voy a laborar con alguien? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A ti tu productor te puede hacer una seña, no sé si me ocurre, ¿ya? Pero a mí no. Entonces, ¿en qué quedamos? En que cuando falten 5 minutos para terminar el programa, alguien se me acerca y me toca, no sé, pues parte de... ¿Qué te puede hacer? Una mano, me toca el hombro o algo. Como si ya falta poco, ándate despidiendo. O sea, son, como te digo, mañitas que hay que aprender para sacar adelante un programa. Yo he hecho radio antes. Y también hablaba el chico que estaba en los controles, por ejemplo, me hacía así. Yo ya había convenido con él, cuando tú me hagas así, o yo le hacía así, es ya, pon fondo, vamos al aire, viene pausa, una cosa así, o sea, uno se acostumbra. Y ese tipo de cosas es la que uno tiene que aprender a manejar. Ahora, una última cosa, tú decías barreras. Yo no he tenido problemas ni barreras para hacer el programa, y quiero apuntar a que a veces uno cae al extremo de la victimización. No sé si tú has notado gente, ¿cuántas barreras? Hay barreras que no existen, que a veces uno se inventa, y eso tampoco es bueno, ¿eh? Así es, totalmente de acuerdo con ustedes. Algo que también trabajamos muchísimo con nuestra comunidad TDAH para ir viendo que nuestro diagnóstico pues no es una barrera, que somos más que un diagnóstico los TDAHs y que podemos lograr los objetivos, como usted dice, ¿no? Con estas mañitas, encontrando nuestras fortalezas, viendo nuestro camino, encontrando esos truquitos, porque cada uno va viviendo su diagnóstico de una manera muy particular. Y en este caso, qué interesante es conocer también esta comunicación que podemos tener con los demás y cómo los demás también se van adaptando a nosotros, a nuestro estilo, a nuestra forma, ¿no?, de poder lograr objetivos. A nuestro método de comunicarnos, porque yo no me puedo comunicar
por ejemplo, te hago una... Bueno, yo no debería preguntar porque soy el entrevistado, pero cuando hice así, ¿se vio? O sea, yo hago con la mano como para decir algo. Yo no sé si... Eso de repente a ti no te dice nada, pero para mí el sonido es todo un mundo, es todo un idioma. Y es muy interesante porque justamente algo que vemos en la literatura es que a la pérdida de un sentido, los otros sentidos se agudizan más. ¿Es así también? ¿Usted lo ve de esa manera? No siempre. Mira, yo hago un paralelo entre el ser humano, solamente por cuestión ilustrativa, no voy a cosificar al ser humano, pero lo comparo con la computadora. Cuando una persona pierde, bueno, puede ser la vista, puede ser el oído, lo que hay que hacer es rerutear el uso de los otros sentidos. O sea, cuando tú ves, tú escuchas, pero lo que escuchas no te va a servir como sí me sirve a mí. ¿Por qué? Porque tú estás viendo, tú ves qué hay frente a ti. Si yo no lo veo, yo tengo que ver qué estoy escuchando para saber qué puede estar viniendo frente a mí. Por ejemplo, si hace viento y escucho algo que se arrastra por el suelo, tú lo ves y es una hojita. Yo digo, de repente es un perrito, un cachorrito que está caminando, sus patitas suenan como la hojita. Entonces, yo tengo que aprender, me tienen que enseñarme a rerutear el sonido para que vaya a una especie de carpeta de analiza. No solo escucha, sino analiza. Tú escuchas y no tienes que analizar auditivamente a fondo, porque repito, estás viendo. Yo sí. Qué interesante porque es todo un aprendizaje nuevo. Sí, claro. ¿No? Y realmente qué interesante que ponga sobre la mesa esto de ir etiquetando nuestros, ¿no? E ir etiquetando los sonidos para poder reconocer en qué momento estamos, incluyendo, por ejemplo, cuando tenemos que cruzar una pista, no sé, ¿no? Claro, Interactuar con las personas que están a nuestro alrededor, ver si tenemos mucha gente a nuestro lado, poca gente, tal vez las vibraciones, ¿no? Del piso, el lugar donde estamos caminando. Bueno, cuando pasa el tren vibra, por ejemplo, ¿no? Y sí, los olores, pero estamos hablando del audio, sí, el sonido de cuando llegas a una esquina es distinto y es interesante tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de pensar en pasar y a la hora de pedir ayuda para pasar también. Eso es toda una cuestión que uno tiene que aprender a manejar y que, como te digo, a uno hay que reprogramarlo para que esté atento a asimilar ese tipo de información. Como nos falla la tarjeta de audio y video, tenemos que usar la tarjeta, el ingreso de sonido a cierta forma, ¿no? Así es, qué interesante, señor Luis, que tenga estas comparaciones que son tan claras y que son tan vívidas y que realmente pueden hasta estar ayudando en este momento a muchos papás, a muchas mamás, cuando tenemos un hijo que tiene una discapacidad física y una de las grandes frustraciones es tratar de entender, tratar de comprender, tratar de ponerse en los zapatos para ver de qué manera nosotros también podemos contribuir en que tenga pues un desarrollo, que tenga un crecimiento, que tenga expectativas, que se puedan lograr pues, con alegría, con motivación, ¿no? Con trabajo, pero que sepan de que van a ir superando cada uno de los retos que la vida le va a ir poniendo. Ahí la guía es fundamental, la formación, la guía me refiero vamos a usar como término deportivo, tienes que tener un entrenador que te vaya diciendo, en este caso que no ves por dónde va la pelota y que te ayude a escuchar el sonido de la pelota, porque no siempre te va a estar soplando el partido. Tú tienes que aprender a seguir la pelota con el oído y bueno, arriesgarte a cruzar al que la lleva para quitársela y quitársela en el buen sentido de la palabra, porque la vida es una competencia. A mí no me gusta andar con rodeos o, como te decía, con eufemismo, ¿no? Uno tiene que estar preparado. Pese a sus circunstancias o no obstante estas, uno tiene que estar preparado para competir. Porque la vida, en el sentido simple, el cotidiano, la vida no es una beneficencia. O digamos, vamos a usarlo más concretamente, la coparticipación comunitaria del día a día es una competencia constante y uno tiene que estar preparado, porque sí hay gente que ayuda, pero la ayuda no siempre viene de todos, ¿no?
Así es. Y esto es ha mencionado algo muy interesante que me jala a la siguiente pregunta, porque cuando hablamos acerca de este coach, de este DT, de este entrenador que justamente va a afinar las fortalezas que tenemos para seguir avanzando, es decir que también podemos estar viviendo tal vez con una serie de mitos, ¿no? Con una serie de ideas que podrían ser erróneas cuando hablamos también un poco sobre la discapacidad. ¿Qué mitos ha tenido que enfrentar, señor Luis, que usted ha dicho, no, esto no está relacionado? Justamente, mi tesis de grado fue la ceguera, realidad y falsas ideas. Eso fue en el año 88 del siglo pasado, fíjate cuánto tiempo ha pasado. Por eso te decía al comienzo, no es culpa de la sociedad cuando no está informada. Además, no solo no tiene información, tiene mitos y leyendas en la cabeza. Si yo te contase, a mí me han tomado por mendigo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe la figura de que una persona que no ve, lo único, entre comillas, que puede hacer es pedir limosna. Entonces a mí, yo no he andado andrajoso, nada, pero sí me han tomado por mendigo. Me han querido dar plata. Me han preguntado, ¿para qué sales de tu casa? Porque piensan que mi destino es estar en mi casa y nada más. O me paran en la calle y me dicen, ¿sabe dónde está? Como tomándome examen, ¿no? Porque se supone pues que yo ando como zombie a falta de vista. Hay muchos mitos y leyendas, y yo no solo los aplicaría a los que no ven, de repente a la gente de tu sector también. Hay mitos y leyendas que realmente abruman, pues, que abruman y que tienen que ser despejados, pero que requieren de todo un trabajo tesonero y multifacético a veces. Así es, y ahí como sociedad creo que nos falta todavía muchísimo, ¿no? Por ir tratando de educar, por tratar de seguir concientizando más a nuestra sociedad, concientizando más a las familias para justamente derribar estos mitos y poder tener una sociedad que pueda trabajar en favor de absolutamente todos, con condición, sin condición, con discapacidad, sin discapacidad, que podamos juntos formar cada vez más una mejor sociedad. Y si usted tuviera la oportunidad de, por ejemplo, estar en el Ministerio de Educación, señor Luis, ¿de qué manera podría usted recomendar que se rompieran estos mitos, que se rompieran estos estereotipos? ¿Qué les recomendaría a nuestras familias? Bueno, la familia es la célula básica de la sociedad y por ahí comienza todo. Yo recomendaría que en los colegios, a ver, y este es un tema muy interesante. Puede sonar raro, pero yo no estoy de acuerdo con el simple hecho de arrimar a una persona que no ve a un colegio con 50 chicos que ven, porque no va a aprender mucho o casi nada. Yo sí creo en la educación especial, abiertamente lo digo, pero también creo que eso no es sinónimo de aislamiento, o sea, ni un extremo ni el otro. Yo creo que a nivel colegios se deben dar charlas de formación a los alumnos y se deben dar jornadas de convivencia, eso sí, no para meter a un niño que no ve, para que trate de escuchar y solo escuchar a un profesor de matemáticas que esté escribiendo en una pizarra para 20 que lo siguen visualmente a una velocidad que el que no ve no va a poder seguir. No, pero yo sí creo que debe haber jornadas de convivencia en las cuales los chiquitos que no tienen ninguna limitación se junten con chicos que de repente no ven y que entre ellos se conozcan. No van a estudiar juntos todos los días, pero esa vez que se conocieron, el chiquito que ve no se va a olvidar nunca que alguna vez estuvo al lado de un niño que era de su edad, pero que no veía, y que sin embargo le explicaba cómo podía hacer esto. O sea, deben haber encuentros de sociabilidad terapéuticos, y eso debería promover el Ministerio de Educación. Por supuesto, además, charlas a los padres, porque un padre de un niño que tiene algún problema, y eso lo verás tú en tu sector, yo te digo por experiencia, en caso de la falta de vista es como un terremoto en la familia. Entonces la familia necesita auxilio, los padres, los hermanos, y eso debe trabajarse a nivel municipal en las OMAPEDs, Oficinas Municipales de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Estamos usando el término discapacidad porque, bueno, eso ha sido ya convencionalizado, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de discapacidad así, en forma funcional. Hay que trabajar a nivel familias, en los distritos. ¿Qué se está haciendo con la mamá, con el papá del chico que nació sin ver,
que nació con tal o cual síndrome o con tal o cual trastorno. ¿Se le está orientando o se la está dejando a su suerte a que siga alimentando mitos y leyendas? Ese es el tema, ¿no? Así es, y este proceso de psicoeducar, este proceso de acompañar, pues no es fácil. No encontramos también personas que sean idóneas y no encontramos también esta población médica, ¿no? Que también nos ayuden y que también colaboren con la empatía y con la experiencia y con el conocimiento para poder justamente acompañar a mamás, a papás, hermanos, familias, para que la intervención que hay en casa pues sea la más favorable, ¿no? Porque papá y mamá también, asumo yo, lucharán con sus temores, sus miedos, ¿no? Y todos, al final, todos los miembros de la familia necesitan este acompañamiento. En su caso, señor Luis, a nivel familiar, ¿cómo siente usted el acompañamiento? ¿Cómo siente cuál es su percepción acerca de este día a día, de esta convivencia con su familia? Bueno, ya a mi edad yo tengo cierta experiencia, pero así y todo sería bueno, no por mí, yo no me estoy quejando de mi familia, sería bueno que las familias siempre tengan algún apoyo, como digo, de las OMAPEDs, Oficinas Municipales de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Por el tema que hablábamos antes de sentarnos a grabar, el tema de salud mental, la discapacidad, así llamada, recalco, sí genera problemas de salud mental, estrés, ansiedad, obsesiones, diversos tipos de asuntos que no siempre se tocan, porque este tema, y por eso te agradezco la oportunidad que nos das, este tema no siempre es motivo de convocatoria en los medios, ¿eh? Se habla de la discapacidad el 16 de octubre, porque ese día se llama a unas cuantas personas que tienen alguna limitación y se les da besitos, abracitos, felicitaciones y nada más. Pero anda en junio o julio a decir, señores, hablemos de esto de la discapacidad. Te dicen, bueno, pero eso no es noticia hoy día. Y en eso estamos. Entonces, esa es una de las barreras que hay que romper. Decía, la barrera mediática. Los medios no siempre le dan a la realidad la cámara que la realidad como tal necesita. Las cámaras se le dan a lo que vende, al morbo, a la violencia, al pleito callejero, etc., pero no a lo que se le debe dar. Y el tema de salud mental, como dice usted, señor Luis, cuán descuidado está en nuestro país. Y es más importante de lo que muchos creen, ¿no? Así es. Realmente situaciones de salud mental como ya las diagnosticadas, como las que vienen derivadas del estrés, depresión y ansiedad, realmente son puntos importantes de abordar, y en el tema de discapacidad, en el tema de una disfunción, en el tema de un trastorno, pues la salud mental está altamente involucrada en nuestro proceso de desarrollo en el día a día para nosotros mismos y también para las personas que nos rodean. Sí, porque por ejemplo, si hablamos de salud mental y lo comparo con esto del fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol alegra, pero eso es un placebo. Entonces lo que se necesita es en realidad un tratamiento de salud mental. Voy a decir algo que puede chocar, no solo para quienes están locos, porque dice, vas al psiquiatra porque estás loco. No, uno puede ir a salud mental por una cuestión de precaución también. Tanto es. Y en ese sentido, señor Luis, todos estos puntos importantes nos llevan a ver que tanto en una condición, en un trastorno, en una discapacidad, pues hay desafíos, ¿no? El desafío de una sociedad que todavía no nos aborda, nuestros propios desafíos personales con nuestras expectativas. ¿Cuáles son, señor Luis, estos desafíos, estas expectativas que tal vez usted ha vivido y tal vez quisiera compartir con nuestra comunidad, que también se siente altamente identificado con saber cómo puedo yo, en base a la experiencia de nuestro invitado, poder lograr todo lo que quisiera? Bueno, retomando un poco lo que hemos dicho antes, para mí uno de los desafíos es que la sociedad entienda que tratar conmigo no es igual que tratar contigo, aunque parece un juego de palabras, pero no lo es. Entonces, que la sociedad comprenda que yo, vuelvo a lo ilustrativo, a mí me gusta mucho la metáfora ilustrativa, yo no calzo como el vecino, o sea, no hablo de zapatos solamente, sino que cuando yo voy por la calle, por ejemplo, necesito que me hagan cruzar.
quiero, ojalá, y ese es mi desafío, que la gente entienda, por ejemplo, que no basta con que de un carro me digan cruza, cruza, cruza. Y la verdad eso sí me fastidia, porque a veces me dicen cruza, cruza, y en eso está viniendo un carro. Yo sé que no puedo cruzar, sé cuándo sí voy a pasar, cuando yo, no cuando me digan a mí que no viene nada, sino cuando yo escuche que nada viene en la pista. Ahí cruzaré. Pero la verdad, cruzar porque alguien viene de un carro, es como darle gusto, y yo no estoy para darle gusto a nadie, o sea, yo estoy para llegar tranquilo donde voy. Y ese es un desafío, ¿no? Vivir tranquilo sin alterarme, contando con la comprensión de la gente, que no siempre es comprensiva. Y no me estoy quejando, pero ganarte la comprensión de la gente es uno de los desafíos que hacen falta, ¿eh? Ese es uno de ellos. Cuando subes al micro y el micro no espera que te hayas agarrado bien para partir, por ejemplo. Y eso implica el desafío de lograr que el microbusero se ponga en tu lugar. Yo me pongo en el lugar de él. Hablando de salud mental, sé que él está angustiado porque tiene que subir pasajeros para pagar la cuenta del micro todo el día. Perfecto, yo lo entiendo. Pero entonces que él también me entienda a mí. Ahí hay otro desafío. Y te estoy hablando así a grandes rasgos, ¿no? De lo que son los desafíos pequeños, como también los hay muy grandes, ¿no? Sí, y realmente, como dice usted, ¿no, señor Luis? Suena pequeño, pero en realidad son inmensos, son grandes desafíos, y el tratar de ver cómo podemos equilibrar o balancear estas situaciones, pues realmente nos tiene que ayudar el día de hoy a reflexionar con este episodio de cuánto nos falta por ser más empáticos, cuánto nos falta por, como dijo usted, ponernos en el zapato del otro, cuánto nos falta de ser más tolerantes para hacer una mejor sociedad. Y alguna vez, o mejor dicho, señor Luis, ¿hay algún desafío que usted le haya dado la vuelta y, por ejemplo, ese desafío más bien haya sido para usted un momento de logro, un momento de desarrollo? Por ejemplo, yo soy de las que suelen hablar muchísimo, parte de mi diagnóstico TDAH, que para algunos puede ser pues un momento de incomodidad, pero le he dado la vuelta, y por eso es que tengo un podcast, porque me encanta hablar. ¿Hay alguna situación, algún desafío que haya usted podido convertir en oportunidad? Bueno, desafío, meta o sueño, ¿no? Digamos, sí. A mí también desde chiquito me gustaba. Yo agarraba una revista, la enrollaba y me ponía a hablar, ponía en la boca en una de las entradas de la revista y hablaba. Y hablaba por una ventana, y hablaba tonterías pues para la calle. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. A los huérfanos del colegio. En la casa había un chico que era huérfano y había estudiado en un colegio. Entonces yo decía, estoy llamando a tus compañeros, una cosa así, ¿no? Como si estuviera llamando a sus compañeros, a los huérfanos del colegio tal, les atero a dar una reunión. Y me encantaba hablar así. Entonces un día llamé a una radio y le dije, a mí me gustaría tener un programa. Y tuve un programa en una radio. ¿Y qué comprobé? Que en la vida no hay que ser tímido, y que hay que apuntar a lo que a uno le gusta, no lo que a uno le dicen que haga, ¿no? Y para eso uno desde chiquito debe medir, y tiene ahí por ejemplo hace mucha falta el apoyo, la orientación. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿En qué vas a desempeñarte mejor? Te puede gustar pues correr en un caballo, pues si no vas a ser jinete, porque por ejemplo no ves, el jinete tiene que ver dónde está, dónde se sube, cómo se va a bajar. Bueno, ¿qué otras habilidades tienes y trabajarlas para que te desempeñes? Ya, esas habilidades, para hacer radio, no te sientas con vergüenza de buscar a alguien que te pueda dar una mano cuando eres chiquillo, porque todo comienza cuando uno es joven, ¿no? Así es. Hay edades en la vida para entrar al campo, es como ir por una carretera. Hay una edad para entrar al partidor, hay una edad para irte acomodando en tu carril, una edad en la que ya vas a ir agarrando puestos, 20, 30, y hay una edad en la que vas a llegar al techo de tu carrera, 50, 60 años, ¿no? Entonces yo me di cuenta que no hay que tener timidez, y si alguna vez la has tenido, reconócete, porque esa es otra cosa que quisiera decir. Nunca uno va a dejar de tener desafíos, no llega en la etapa del desafío cero, siempre va a haber algo. Bueno, y si alguna vez te equivocas, a mí una vez me dijeron, por ejemplo, ¿quieres hacer radio? Sí, le digo. Y yo ahora digo tonto, en esa época miedoso, dije, oye, pero no me doy a dar cuenta cuando prenden la luz roja. Hay una luz roja, dicen, cuando sale al aire, ¿no?
Bueno, y ahora me da risa, pues, porque uno se da cuenta que con el operador puedes coordinar, ¿no? Y él te dice 3, 2, 1, aire, y ya, hola amigos, ¿cómo están? Ya estás. Por eso una vez perdí la oportunidad, pero ya después me resarcí conmigo mismo. Y eso tiene que tener la capacidad uno también de resarcirse, de ser capaz de corregir rumbos en aras de alcanzar tu meta, tu desafío, ¿no? Yo quiero hacer radio, por decir, o no sé, pues yo quiero tocar un instrumento, ¿no? Estoy inventando, ¿no? Lo que tú quieras. Pero siempre con esa mira de saber de que sí lo podemos lograr, ¿no? Que ha sido parte del propósito de vida. Y qué bonito, señor Luis, cuando usted comentó que se ha hecho este logro consigo mismo, ¿no? El resarcir, el darse esa segunda oportunidad. A veces con o sin discapacidad o con o sin condición, a veces no logramos darnos cuenta que la vida sí nos puede dar una segunda oportunidad, o que nosotros también podemos buscar esa segunda oportunidad. Es cuestión de carácter, pues. Es cuestión de carácter. Y ahora, el carácter se adapta a la condición de cada uno, pero en esencia es el carácter. Y es el carácter el que hay que fortalecer mediante una educación, yo diría, atinada. O sea, lo que tú vas a decir, terapéutica, esto, todos los considerados, es tino. Hay que tener tino de maestro, tino de padres, y para eso hay que preparar mucho. Es una cadena de preparación. Maestros, padres, hijos, ¿no? Así es. Y algo que yo trabajo mucho en el coaching, en las terapias y hasta en el refuerzo académico con mis chicos para generar motivación, es tener objetivos, tener metas, ¿no? Que lo uno con la motivación para que ellos puedan salir adelante. Actualmente, señor Luis, ¿qué lo motiva a usted para seguir adelante con el podcast, para seguir adelante con sus proyectos, para crear nuevos proyectos? Bueno, me motiva el deseo de llegar a más gente, el deseo de consolidarme como yo en lo que hago, incluso, ¿por qué no decirlo?, como una cuestión laboral, ¿sí? Me interesa consolidarme económicamente, pero también contribuir a la sociedad en un sentido totalmente amplio, llegando a más gente para orientarla, para acompañarla. A mí me gusta mucho, así como a ti, hablar para acompañar a gente que puede estar sola. Hay gente muy sola, y no digo que no vean, hay gente que ve y todo, dice yo tengo todo, pero no tengo nada, entre comillas. ¿Por qué? Porque estoy sola. Entonces, a mí me gusta llegar a esa gente y hablarle, invitarla fantasiosamente a viajar. ¿Será porque a mí la falta de vista me indujo a hacer mucha fantasía? Y dentro de esa fantasía, para que vean que nada es perfecto, a veces me provocaría hablar con gente que sí ve para que me acople mi fantasía, fíjate, no solo para que me ayude a cruzar la pista, sino a mí me gustaría compartir con gente que ve mis fantasías para que ellas le den el color que mi fantasía no siempre tiene. Por ejemplo, yo me ubico en un bosque y hay árboles, pero a mí me gustaría que la gente que ve, por ejemplo tú, ¿no? Oye Carla, ¿cómo son los árboles en un bosque? ¿Cómo son cuando las ramas se agitan? ¿Qué ves tú? Entonces yo más o menos ya voy a arreglar mi fantasía para darle algo de realismo, aunque parezca una falacia, ¿no? Pero es parte de la creatividad, o sea, todos nos necesitamos. Así es. Y la gente que ve dirá, bueno, los que no ven, ¿cómo me necesitan? Bueno, yo te cuento cómo sí te necesito, por ejemplo, para que me leas un libro. Habrá gente que está una tarde sola. Ve, entonces, ¿yo qué hago? ¿Para qué ya soy útil, por ejemplo, una persona de edad? ¿Para qué puedo ser útil? Bueno, usted sí puede ser útil. ¿Me puede leer 3 páginas de un libro? Si se cansa la cuarta, no, puedo leer 20. 20 leemos, nos tomamos un café, usted me lee un capítulo de un libro que no he encontrado en braille o que no encuentro en digital. ¿Qué le parece? Entonces así vamos haciendo comunidad de compartimiento. La palabra no es de compartir actividades. No solo buenos deseos, sí, que te vaya lindo, supérate, intégrate, inclúyete. No, vamos a trabajar juntos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Así es, y yo creo que también voy con usted en esa línea, que la inclusión es el compartir, claro. El ir viendo este trabajo de a dos. Y eso, y mencionó algo muy interesante, que vienen a ser los libros en braille. Qué importante es ver que actualmente no es mucho, casi no lo he visto, pero sí veo de que quieren tener esta iniciativa para ir incorporando libros en braille.
imagino que en otros países ya este tipo de accionar de las librerías o los libros o las editoriales, pues se da mucho más que en el Perú. Bueno, hay un pacto de Marrakech que se llamó por el problema de los derechos de autor para la transcripción al braille de libros. Eso se ha ido tratando. En la Argentina hay una biblioteca grande que se llama Tiflo Libros, donde uno puede bajar libros en digital. En braille, mira, el problema, yo sí creo que el braille tiene su lugar y siempre lo tendrá porque, por ejemplo, para hacer una ayuda a memoria, para hacer un guión pequeño, yo uso el braille, ¿ok? Podría usar el braille. El problema es que hacer un libro en braille es muy voluminoso, entonces no siempre es muy práctico poner en braille toda una enciclopedia, por ejemplo. Más es ponerla en Word o en PDF es más útil. Pero el braille sí es esencial, por ejemplo, para aprender un idioma. Si uno quiere hacer en inglés cómo deletreas tal o cual, apréndela en braille, porque si no la vas a aprender solo de oído y la memoria es frágil a veces, ¿no? Así es, yo he tenido la oportunidad el año pasado de participar en una conferencia y uno de los regalos que me dieron fue un libro de cuentos para niños realizado por la misma universidad, que estaba muy bonita la impresión, pero también en braille. Y fue muy bonito, fue muy motivador realmente ver la importancia que están teniendo en este momento para ver esta sociedad en la cual todos los elementos se comparten, ¿no? Y ver el incluir esta herramienta para que cualquier persona que venga aquí al consultorio lo pueda leer y lo pueda disfrutar. Bueno, si tienes personas ciegas, por ejemplo, claro, le puedes dar un libro en braille si es que ha estudiado, ¿no? Porque a veces no todas las personas que no ven automáticamente, bueno, en el centro de rehabilitación sí se aprende braille, pero no todos tienen el tacto predispuesto a aprender braille también, ese es un tema, ¿no? Y nos podría conversar un poquito más al respecto, porque es una solución interesante el tema del braille, pero no sabía de que no todos podían tener esta predisposición. Mira, como te digo, ese es un mito, la autocompensación sensorial. Eso no es tanto. Hay gente que ve y que escucha mejor que yo de repente. Mira, un día me hizo un taxi un señor que tenía una empresa de reciclamiento, ¿no? De basura. Ajá. Y me dice, bueno, a la hora de reciclar hay varios tipos, la división del trabajo, ¿no? Hay unos que son los recolectores en sí, bueno. Uh-huh. Y hay unos que tocan la basura. Y, o sea, yo he escuchado, tú has visto gente que se mete a los tachos y comienza a tocar la basura, ¿no? Para ver qué hay. Y yo le digo, bueno, esta gente usará guantes. No, me dice. Porque ellos ya tienen el tacto desarrollado para saber si hay vidrios o no. Si se ponen guantes, de repente se cortan. Ellos ya aprendieron. Es lo que te digo, se reprograman su software. Mira qué hay ahí, ¿no? O sea, pero con las manos, o sea, para ver si hay vidrios, para ver si no usan, él me decía eso, no usan guantes. Porque si usan guantes no se miden y se cortan con los vidrios. O sea, lo que acá ya tocan vidrio, saben que es vidrio por el tacto y no lo tocan de una forma tal que se corten. O sea, todo eso hay que irlo formando, el uso del tacto, el uso del oído. Como te digo, tú escuchas que cierran una puerta. Yo quiero saber a dónde está la puerta, a mi derecha, a mi izquierda, qué tipo de puerta es, si es de garaje. Si escucho que una puerta de garaje se abre, yo quiero escuchar para ver si esa puerta se está levantando o si es enrolladiza, claro. Si se va a levantar en forma vertical. Todo eso, entonces eso tengo que aprender a escucharlo. Claro, porque aquí tenemos, como usted dijo al inicio del episodio del podcast, ¿no? Es sumamente importante la buena comunicación y en este caso los detalles importan. Los detalles son sumamente importantes al momento de hablar y conversar. Señor Luis, y retomando un poquito el tema laboral, el tema de las organizaciones, ¿considera usted que hoy en día nuestra sociedad ha avanzado con el tema de la discapacidad para poder incluirnos dentro del ambiente laboral? No, porque mira, en sí el tema laboral es complejo para mucha gente, así no tenga ningún problema sensorial, físico o mental. Pero ya en nuestro tema, para ir a lo que tú dices, no se ha avanzado mucho. El Estado tampoco cumple. Incluso hay cuotas, ¿no? El Estado debe contratar el 5% de su personal con discapacidad. La empresa privada 3%. Pero eso no
no se está cumpliendo en realidad. En parte también por los mitos y leyendas, ¿no? Se supone que la persona con discapacidad, muy entre comillas, no produce, no sirve. Entonces, o hay que mantenerla, no estoy diciendo lo que yo pienso, capta lo que digo, ¿no? O sea, el pensamiento mítico es, la persona con discapacidad hay que mantenerla, hay que darle, bueno, hasta ahí nomás, ya. ¿Qué va a pasar en un futuro con la persona 2030 en esta revolución tecnoindustrial del mundo? Porque también hay que enfocar el tema globalista, el tema de las agendas que hay, bueno, en fin, podríamos entrar a eso, las agendas pseudo-futuristas o pactitos para el futuro. ¿En qué va a quedar la persona con discapacidad? Para la gente que maneja los hilos del poder, muchas veces las personas con discapacidad simple y llanamente no sirven. Y por eso es que para el tema de la discapacidad no siempre tiene el vuelo político que debería tener. Porque basta con darles caramelito, ¿no es cierto?, en el día de la discapacidad, basta con sacarse la foto con personas con discapacidad cuando viene la campaña electoral y punto. Lo cual es injusto, ¿no? No voy a andar en eso porque quizás no sea tema de tu programa, pero es así, o sea, nos toman porque ahí estamos, pero no para ver en qué medida se nos puede mejorar. Y lo que necesitamos es ir trabajando en políticas, ¿no? Seguir trabajando en educación, seguir trabajando en procesos sociales, salud mental. Realmente tenemos muchísimas aristas que abarcar y qué importante es que puede estar señor Luis con nosotros para también hacernos recordar, ¿no? Que tenemos todavía mucho por qué luchar, mucho por qué caminar y ya necesitamos salir un poquito de los baby steps y dar pasos más fuertes y dar pasos más firmes para poder apoyarnos entre todos y generar una sociedad mucho más equilibrada al respecto. Yo lo que creo, si me permites terciar en el diálogo, es que justamente hay que formar cuadros de gestores políticos para personas con síndromes como el tuyo, con problemas como el de la ceguera. ¿Qué vamos a hacer? Porque eso sí es cierto. Yo he hablado con políticos que me dicen, bueno, tráeme algo concreto. ¿Tú quieres que yo me ocupe de tu tema? Tráeme algo concreto, con solución. Y nosotros comenzamos, a veces nos dividimos entre nosotros porque hay que ser autocrítico, bueno, en mi caso. Hay asociaciones y asociaciones, pero ¿qué concreto estamos ofreciendo? Entonces tenemos que formarnos, hay que formar cuadros de dirigentes institucionales, cuadros de gestores. ¿Qué pasa si mañana nos llama el gobierno? A ver, pues ustedes qué tanto piden. Acá tienen una dirección, ¿qué van a hacer? Bueno, voy a hacer un cursito de cajón y de marinera. Eso no es nuestro problema, o sea, para nosotros sé que es lo que tú has dicho, pero trabajo más bien profundo, ¿no? O sea, estoy en la línea contigo, hay que hacer trabajos a nivel municipal, a nivel regional, a nivel arriba en el Estado, que nos llame un ministro y nosotros saber qué decirle, no decirle, mire, tráteme con respeto, yo también tengo mis derechos. Eso no, el ministro lo sabe de paporreta. Él quiere que le demos soluciones. A ver, en el tema laboral, ¿qué hacemos con usted? Con las personas que tienen su problema. Deme algo porque yo tengo para escucharlo 15 minutos, más no. Así como usted, hay otros en mi agenda. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura de tratar con ministros, con congresistas, con empresarios, pero para hablarles de cosas concretas. Para emplazarlos, sí, pero en asuntos bien puntuales, no decirle, señor ministro, porque usted no nos quiere, ya se olvidó de nosotros, usted me invitaba la bebida que tú quieras, me invitaba una gaseosita cuando estaba de candidato y ya me olvidó. No, hay que ir pero a cuadrarlos en temas bien puntuales. Sí, tenemos que seguir trabajando en políticas concretas y creo que ese es un punto y base de partida más que importante, es vital para poder ir ayudando a tener pues esa sociedad que queremos, tanto en una discapacidad como en una disfunción, tener una sociedad más equilibrada. Y señor Luis, para cerrar nuestro podcast, hay una pregunta que nos dejaron a través de nuestras redes sociales y dice: ¿qué consejo le podría dar a alguien que acaba de ser diagnosticado con discapacidad visual y está luchando por adaptarse? Bueno, la pregunta es fácil y difícil porque, mira, yo no quiero asustar a nadie, pero la discapacidad visual, así llama, cuando se presenta la ceguera, como digo, es como un terremoto. La vida te cambia 180 grados. Si has visto, tú gesticulabas con las manos, hablabas con los ojos, movías la ceja, digo, no, estoy exagerando quizá, la nariz, hacías un gestito,
y eso se acabó, has entrado a otro mundo. Para mí hay todo un mundo, y no estoy exagerando, de la ceguera, en el cual lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, buscar, primero ayuda a ti y a tu familia. Tú no eres el único que va, o la única que va a tener que requerir de ayuda. Tu familia también siente esa pegada. Van a llegar como migrantes a un mundo cuyo idioma no hablan. Imagínate tú en Rusia ahora, tendrías que pedir ayuda para que te digan de todo, a dónde está, dónde vas a comer, cómo se llama el plato que vas a pedir, cómo puedes decir que te duele la cabeza. O sea, todo es un paralelo que yo hago, pero para que es de gran magnitud. Entonces, el primer consejo es apoyarte en gente de confianza y permitirle a tu gente que también busque ayuda y permitir que te ayuden a ayudarte, porque es un ida y vuelta. Ayúdate a que te ayuden. Tú solo no vas a poder y los demás no te van a poder dar todo a ti por sí mismos. Es una red de ayuda y de ayuda realimentada. Ayuda y de reayuda también. No sé si eso te responde. Muchísimo, muchísimo, porque también nos sucede a nosotros los TDAH que también trabajamos con redes de apoyo, porque nosotros también, y creo que todos, lo que queremos es autonomía desde nuestro punto, desde nuestra base, desde nuestra arista. Queremos lograr nuestras cosas también de manera independiente, y el dejarnos ayudar es parte de nuestro proceso importante de aprendizaje, un proceso de aceptación y de aceptar esta ayuda para nosotros también empezar a caminar pues con nuestros propios pasos. Lo que pasa es que a veces se malentiende, como dice, autonomía es yo me aíslo y yo soy el único que existe. No es así. Autonomía implica que no te digan quítate los lentes. No tienen por qué dirigirte, pero sí te pueden ayudar a limpiar los lentes si tu mano está mal, por ejemplo. Uh-huh. ¿Entiendes la figura? No es eso. Así o sea, no hay que desvirtuar conceptos, ni palabras, ni frases, porque ahí la lengua es fundamental, aunque parezca que yo soy un hincha de lo que es la lingüística y todo. La riqueza de, digamos, la calidad de las armas con las que podemos acometer nuestros retos, nuestros desafíos, está muchas veces en la lengua, aunque no lo creas. Así es, señor Luis. Y le agradezco muchísimo realmente por haber estado el día de hoy con nosotros. Este podcast inspirador, este podcast de motivación, realmente estoy segurísima que va a ayudar y que va a calar en muchas familias que necesitaban, creo que una palabra, necesitaban un modelo, necesitaban una fuente real para que puedan ir viendo, sabiendo y aprendiendo acerca de la discapacidad visual y también acerca de las expectativas y qué podemos ir logrando pues todos aquellos que tienen esta discapacidad. Bueno, Carla, muchas gracias por tu invitación. Ya me contarás qué opinan tus oyentes. Yo espero haberles dado alguito de aporte y siempre estaré llano, si tú lo consideras, a colaborar de una u otra forma contigo mediante nuestras redes, mediante nuestros contactos, para lo que quieras, ¿no? Para algún conversatorio o una nueva edición de este podcast también. Pues cuenta conmigo. Y señor Luis, más bien invítenos a todos también para poder seguirlo, para poder seguir también sus podcasts, para poder seguir también sus enseñanzas y para poder seguirlos con sus invitados. Muy bien, entonces yo no quería abusar de ti, de tu espacio, pero me pueden seguir los lunes a las 3 de la tarde en Canal B de Bicentenario. Canal B, el programa se llama Sin Límites. Yo soy Luis Hernández, entonces me siguen y bueno, si quieren mi correo es enfoque21@gmail.com. Podemos conversar mediante Carla, por supuesto, porque no quiero dejarla de lado. Podemos ir hilvanando más ideas, más cosas, ¿ok? Y señor Luis, nos están por las plataformas Canal B, por la página web de Canal B, pero también lo tenemos por Facebook. Claro, sí, me pueden buscar en Facebook en Canal B. Ahí van a encontrar las diversas redes.
Así es que señor Luis, nuevamente agradecerle por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos siempre un detallito para todos nuestros invitados también y le agradecemos inmensamente porque haya estado junto a nosotros el día de hoy. Realmente es un lujo haberlo tenido y es un lujo que haya podido estar con nosotros. Desde ya, gracias por el detallazo, no es ningún detallito. Le agradezco muchísimo, señor Es un Luis. detallazo del tamaño de Carla. Ay, muchas gracias, señor Luis, y papá, mamás, un gusto también que ustedes hayan estado con nosotros el día de hoy. Así que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias, señor Luis. Chao, suerte.